Hola jóvenes, el tema de esta clase es hipertensión arterial y además vamos a ver cardiopatía hipertensiva, pero vamos a iniciar con lo que es hipertensión arterial. Bueno, primero, antes de hablar de hipertensión, tenemos que ver qué es la presión arterial o tensión arterial. La tensión arterial es la presión ejercida por el flujo sanguíneo, o sea, la sangre, sobre las arterias y es el resultado del gasto cardíaco multiplicado por las resistencias vasculares periféricas. ¿Qué es el gasto cardíaco? Bueno, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por el corazón por minuto y en un adulto más o menos son 5 litros por minuto. Esa es la cantidad de sangre que bombea el corazón. Y las resistencias vasculares periféricas es la oposición de los vasos a la circulación de la sangre. Estas resistencias vasculares va a depender de dos factores. El calibre de los vasos sanguíneos, obviamente entre más pequeño el vaso sanguíneo, entre más delgado, mayor resistencia va a tener. Y la viscosidad sanguínea, o sea, qué tan espesa está la sangre. Entre más espesa está, obviamente va a ejercer mayor presión. Entonces, esos dos factores, las resistencias vasculares y el gasto cardíaco, esas nos van a dar la presión arterial. Eh, entonces, la hipertensión arterial, ¿cómo la vamos a definir? Es una tensión arterial por arriba de 140 milímetros de mercurio de sistólica y 90 milímetros de mercurio de diastólica. Los factores de riesgo para desarrollar hipertensión son tabaquismo, hipercolesterolemia y obesidad. La hipertensión arterial, de aquí en adelante vamos a ver mucho las siglas HTA, eso quiere decir hipertensión arterial, es el principal factor de riesgo de accidente cerebrovascular, o sea, las trombosis o las tromboembolias. Y la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, es controlable y es multifactorial. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Epidemiológicamente, más o menos un tercio de la población en general tiene hipertensión. Varía de región, de país a país. Tiene mucho que ver la dieta también. Pero aquí en México, entre el 30 y el 33% de la población, que es un tercio de la población, son hipertensos. Además, la prevalencia de la hipertensión va en aumento. En la encuesta de salud de 1993, el porcentaje era de 26.6, la incidencia, o sea, como una cuarta parte de las personas eran hipertensas. Para el 2012 ya el 32.6 eran hipertensas, o sea, casi un tercio. En la última encuesta de salud ya salió en 33, o sea, ha ido aumentando. Es más frecuente esta enfermedad en raza negra y latinos y es más frecuente en hombres que en mujeres. Aquí en México también se ha hecho distinción por los estados. ¿Por qué? Pues la dieta y las condiciones, digamos, socioeconómicas y culturales son diferentes en los diferentes estados del país. Pero en los estados del norte, básicamente esto excepto Chihuahua, pero estos de aquí, la prevalencia es muy alta, 39.1 a 44.2, porque la dieta rica en carne tiene mucho que ver. En cambio, en los estados del sur, si se fijan, la prevalencia es menor, 24 a 28.7. Si sumamos todo y sacamos el promedio, es 32.6 para 16 millones de mexicanos. Esto fue en el año 2006, la encuesta nacional de salud. Ahora, ¿quién está controlado? ¿Quiénes están bajo control? De los 22.4 millones de mexicanos con hipertensión, solo 5.7 millones están controlados. O sea, básicamente una cuarta parte nada más. Porque si tomamos los hipertensos
Incluso ya habían sido diagnosticados, o sea, esta diferencia son los que no saben, estos ya están diagnosticados y estos de aquí no saben que son hipertensos, es la diferencia. De todos modos, de los diagnosticados, de esos 11.2 que viene siendo como el 50%, nada más 8.2 millones están en tratamiento. A todos se les ofrece, pero no todos lo toman porque siempre es lo de siempre, no me siento mal. Y es que esta es una enfermedad silenciosa. Y de todos estos que están recibiendo tratamiento farmacológico, los que realmente son disciplinados, lo llevan bien, hacen modificaciones en su estilo de vida, son 5.7 millones. O sea, realmente una cuarta parte de los hipertensos realmente son los que están controlados. ¿Qué factores contribuyen a que haya esta enfermedad, la hipertensión arterial y sus complicaciones? Al principio dijimos que era una enfermedad multifactorial y ahorita ustedes se van a dar cuenta por qué. Hay factores y determinantes sociales, por ejemplo, la globalización. Ahora la gente viaja por todos lados y consume productos de todos lados. Algo que fue muy nocivo para la población mexicana fue la llegada de las transnacionales americanas con toda la comida chatarra. Porque la comida mexicana siempre ha existido, ¿eh? Tacos, tostadas, todo eso siempre ha existido. Y el problema fue cuando llegó la comida chatarra, como son todo lo que era papitas, hamburguesas, todo eso, pizza, todas esas cosas, pues antes no existían, ¿verdad? El hecho de vivir en medio urbano, ¿por qué? Pues aunque la gente se mueve más, ahora se mueven más en vehículos, no caminan, ¿verdad? El estrés de la vida urbana. La gente ahora vive más, entonces el envejecimiento a mayor edad, mayor problema hay de hipertensión. El ingreso también, porque el ingreso les permite consumir más alimentos inadecuados. La educación, pudiera parecer que la educación sería un factor protector, pero no, aparentemente no lo es. Y también la vivienda, ¿no? O sea, donde viven, dónde están, qué consumen. Entonces todos esos son factores de determinantes sociales. Algunos agravan, otros protegen, pero bueno, aquí están. Esto nos lleva a factores de riesgo conductual. O sea, qué tipo de dieta se lleva. Se acuerdan en el mapa que vimos de México, cómo al sur de México estaban más en verde, o sea, una menor incidencia de hipertensión por el tipo de dieta. eh, la presencia o no de tabaquismo, a mayor ingreso, incluso a mayor educación, mayor tabaquismo. El sedentarismo, que va muy de la mano con la urbanización. Ahora las personas están más tiempo sentadas. Y el uso nocivo del alcohol. Ahora la gente consume mucho más alcohol. Por ejemplo, hace años, no sé, 20, 30 años era muy raro que las mujeres ingirieran bebidas alcohólicas. Ahora no, creo que en ocasiones hasta les ganan a los hombres. Eso nos va a llevar a los factores de riesgo metabólico y eso va a ocasionar hipertensión arterial, obesidad, diabetes e hiperlipidemia. Estas cuatro condiciones conforman lo que se llama síndrome cardiometabólico, que va a ser tema de una clase a futuro, ¿verdad? Porque básicamente estas son las patologías del mexicano, si se fijan bien. Y esto nos va a llevar, este síndrome cardiometabólico, a enfermedad cardiovascular y renal, como infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y problemas renales. Son las nefropatías, enfermedades renales. La nefropatía depende mucho de la hipertensión. De hecho, la causa número uno y de la diabetes. La causa número uno de insuficiencia renal crónica es la diabetes y la número dos es la hipertensión. Y aquí están las dos en los factores de riesgo metabólicos. La hipertensión la vamos a dividir en dos. Primaria o esencial. Esta es hereditaria y 90-95 de las personas con hipertensión
tienen este tipo. El origen de esta es desconocido. O sea, cuando no sabemos el origen por qué el paciente desarrolló hipertensión, se llama hipertensión primaria o esencial. Aunque realmente sí sabemos, pues es más por el estilo de vida, ¿no? Las alteraciones del estilo de vida. La hipertensión secundaria, aquí el origen es conocido y las causas son múltiples. Por ejemplo, puede tener un estrechamiento de la arteria renal, una coartación aórtica en el caso de los niños, preeclampsia en el caso de las embarazadas, uso de fármacos, o sea, cualquier otra enfermedad que a veces si controlamos o resolvemos la enfermedad o el paciente deja el fármaco, la presión arterial regresa a lo normal. Entonces, por eso se llama hipertensión secundaria. En este caso, el paciente sería hipertenso por estenosis de arteria renal, por coartación aórtica o por preeclampsia o por uso de fármacos. Si nosotros alteramos o quitamos esto o curamos esto, el paciente revierte a la normalidad. Pero solamente son del 5 al 10% de los casos. ¿Cuáles son los factores para desarrollar hipertensión en el caso de la primaria o esencial? El aumento excesivo de peso y conlleva un riesgo de 60-75% y el sedentarismo. Estos dos son los factores más importantes para desarrollar hipertensión. ¿Cómo vamos a diagnosticar hipertensión? Bueno, se requieren 3 determinaciones de la presión, separadas entre sí al menos una semana en un periodo máximo de 2 meses. Si las podemos hacer durante 3 semanas está bien, pero no más de 2 meses, ¿verdad? A lo mejor cada 2 semanas, ¿verdad? Y ahí se puede obtener. Si en las 3 mediciones el paciente sale hipertenso o al menos en 2 de ellas, entonces ya estamos teniendo un problema de hipertensión. ¿Qué factores influyen en las cifras de tensión arterial? Bueno, hay varios factores, el tabaquismo, la comida, de hecho, nunca se debe tomar la presión de una persona inmediatamente después de comer porque puede salir ligeramente elevada. La distensión vesical, me refiero a la vejiga urinaria, el paciente debe tener la vejiga vacía, tener la vejiga llena puede aumentar ligeramente las cifras de tensión arterial. La presencia de dolor de cualquier tipo, dolor de cabeza, dolor por algún motivo, aumenta la presión. Ejercicio físico 30 minutos antes de la toma de presión, por eso se cita al paciente, incluso se le deja que repose un rato, que quede sentado un rato en sala de espera antes de tomar la presión. Que si utilice ropa ajustada, hay que indicarle al paciente que el día que vaya a su toma de presión, pues lleve ropa holgada de tal manera que pueda subir la manga de su camisa o de su blusa y que quede holgada, que no quede apretada. La presencia de arritmias cardíacas pueden alterarnos las cifras de tensión arterial. El fenómeno de la bata blanca, ¿qué significa eso? Hay personas que ven a alguien de blanco, o sea, un trabajador de la salud, llámale médico, enfermera, y eso es suficiente para que se le suba la presión, se asustan, digamos, ¿verdad? Entonces, para eso hay que darle preparación psicológica al paciente, explicarle el procedimiento, hacerle charla trivial, ¿verdad? Dónde fue de vacaciones, cómo ha estado, cómo está el clima, etcétera, y ya se le toma la presión, ¿verdad? Hacer que el paciente entre en confianza para evitar el fenómeno de la bata blanca. Que no haya ingerido alcohol o café, que no esté haciendo demasiado calor o frío, que tampoco no vaya muy abrigado. Y lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, realmente la ansiedad va de la mano. Hay pacientes que le tienen miedo, les cuesta trabajo ir al médico o al hospital, ¿verdad? Y hay personas que son ansiosas de por sí con cualquier cosa. Entonces, la ansiedad es un factor que hace que la tensión arterial se eleve. Entonces hay que poner al paciente cómodo, distraerlo con alguna plática y todo. Y ahora sí, ya le tomamos la presión. Les recuerdo que tienen que ser 3 tomas. El ambiente debe ser tranquilo, debe haber reposado previamente. El manguito adecuado y en posición correcta. ¿Qué es la posición correcta? Debe cubrir 2/3 del brazo
debe estar 2 o 3 centímetros arriba del pliegue del codo y debe dejar la axila libre. Y debe de medirse en el brazo dominante. Entonces le tenemos que preguntar al paciente si es diestro o es zurdo. En su brazo dominante ahí se le toma la presión. Y posicionar al paciente correctamente, ambos pies en el suelo y el brazo al mismo nivel que el corazón. Se puede tomar de pie o se puede tomar sentado, incluso acostado también. O sea, hay médicos que lo toman en las 3 posiciones, sobre todo para descartar hipotensión ortostática, que son las personas que se les baja la presión cuando están de pie, pero cuando están sentados o acostados la tienen normal. En base a nuestras lecturas vamos a clasificar al paciente en uno de estos 4 clasificaciones. Si es normal, su presión sistólica, que es el número mayor, va a ser menor de 120. Y la diastólica, menor de 80, es el número menor. Prehipertenso le vamos a llamar si la presión sistólica está por arriba de 120 a 139 y la diastólica de 80 a 89. Hipertensión arterial en estadio 1, si está entre 140 y 159 y la diastólica entre 90 y 99. Hipertensión arterial estadio 2, si la sistólica es mayor de 160 y la diastólica es mayor de 100. Esta clasificación se usa para adultos mayores de 18 años. Y en los niños se usan tablas especiales donde se compara la medición y se debe usar el manguito adecuado para los niños, porque pues los niños tienen su brazo más corto, entonces se usan mangos más pequeñitos, ¿verdad? Para medir. Acuérdense, siempre debe de cubrir 2/3 de la longitud del antebrazo y hay manguitos hasta para bebés. También se puede clasificar la hipertensión no solo en base a sus cifras, sino también al grado de repercusión que está teniendo los diferentes órganos. Entonces, la fase 1, el paciente puede estar hipertenso, pero no tiene manifestaciones en órganos diana. Órganos diana es el órgano blanco, pues, el que va a ser el afectado. En este caso, básicamente nos preocupan 3: cerebro, corazón y riñón. Entonces aquí, aunque tiene cifras de presión alta, no tiene manifestaciones en ninguna de estas 3 esferas. Probablemente o está muy joven o tiene poco que empezó con su presión. En la fase 2 ya hay manifestaciones orgánicas, pero solamente se aprecian en las pruebas complementarias. O sea, el paciente no se siente mal. La mayoría de los pacientes están aquí. No se siente mal, se siente bien, pero si le hacemos pruebas, si le hacemos un ecocardiograma, si le hacemos pruebas funcionales de riñón, ¿verdad? O se le hacen test neurológicos, ya va a haber alteraciones. Y en la fase 3 ya hay signos y síntomas de repercusión en órganos dianos. O sea, ya es evidente que el paciente está en insuficiencia renal, o tiene arritmias cardíacas, o tiene angina de pecho, o ya le dio un infarto, o tiene síndromes orgánicos cerebrales, se le olvidan las cosas, ya tuvo una embolia, etc. Entonces ya es evidente. Entonces se pueden utilizar las 2 clasificaciones en combinación. Por ejemplo, el paciente puede estar hipertenso grado 1 y tener signos y síntomas de repercusión en órganos dianos porque ya tiene mucho tiempo ahí estacionado. O puede estar en prehipertenso y no tener manifestaciones en órganos diana. Entonces, de esa manera nos damos cuenta no solo de las cifras, sino realmente qué está sucediendo con el paciente. Nosotros en general tenemos mecanismos de control de la presión. Tenemos 3 tipos de mecanismos: los mecanismos de acción rápida, los mecanismos de acción intermedia y los mecanismos a largo plazo. Los mecanismos de acción rápida son reflejos nerviosos agudos que actúan en segundos a minutos. Son los vasoreceptores, que son receptores de presión que se encuentran en los vasos sanguíneos y en el cerebro. La isquemia del sistema nervioso central, o sea, cuando baja
cuando disminuye la irrigación del cerebro y los mecanismos de los quimiorreceptores que están en el riñón. Todos estos actúan rápidamente. Yo creo que a varios les ha sucedido que estás acostado, por ejemplo, en tu casa, llegas, estás cansado, te subes al sillón, te acuestas y de repente tocan la puerta y te levantas rápidamente a abrir y te mareas un poquito. 1 o 2 segundos y luego inmediatamente ya te sientes bien y ya vas a abrir la puerta. Bueno, lo que actúa ahí fueron los vasoreceptores y la isquemia del sistema nervioso central. Estos mandan inmediatamente, como te levantaste muy rápido, no, en esos segundos no llegó suficiente sangre al cerebro, eso hace que te marees, pero inmediatamente, por el mensaje que mandan, los vasos sanguíneos se cierran, aumenta su tono y de esa manera ya llega sangre al cerebro. Entonces es el mecanismo de acción rápida. Los mecanismos de acción intermedia tardan media hora a varias horas en activarse y es el sistema vasoconstrictor renina-angiotensina, lo vamos a ver ahorita más adelante, y el desplazamiento del líquido a través de los capilares. Estos sobre todo actúan cuando hay una pérdida de líquidos, como en la deshidratación o en una hemorragia. Esos entre media hora y algunas horas se activan para mantener la presión arterial. Básicamente los dos, el de acción rápida y el de acción intermedia, lo que hacen es elevar la presión sanguínea. Y los mecanismos a largo plazo, esos tardan horas a días en iniciar su labor, pero pueden seguir funcionando días, meses o años. Y esa es la función de los riñones a largo plazo. Los mecanismos a largo plazo dependen entonces de los riñones. ¿Cómo viene la regulación de la presión arterial? Bueno, depende mucho de la homeostasis del volumen líquido, o sea, qué tanto líquido tenemos. Les recuerdo que más o menos el volumen sanguíneo es de 5 litros para un adulto de más de 18 años, de unos 70 metros de estatura y 70 kilos de peso. Entonces debe haber un balance entre la ingestión y eliminación de líquidos. ¿Qué significa? La misma cantidad de líquido que uno toma o que ingresa es la misma que debe salir. El balance de líquidos es algo muy importante que ustedes van a aprender a hacer, o bien ya lo saben hacer en sus clases de enfermería. Entonces, ahí intervienen para lograr ese balance entre la ingesta y la eliminación los mecanismos de control nerviosos hormonales, que son los que vimos en la diapositiva previa, y el sistema de control del riñón. ¿Qué hace el riñón? Retiene o conserva sodio, y al retener o conservar sodio se va a retener agua. Si se elimina sodio, se elimina agua. Digamos que cada molécula de sodio jala una molécula de agua. Entonces, si la retenemos, ganamos agua. Si la eliminamos, perdemos agua. Entonces, de esta manera se regula la presión arterial, siempre y cuando los sistemas estén íntegros, o sea, estén funcionando adecuadamente. Cuando disfuncionan es cuando tenemos problemas. Por ejemplo, si aumenta el volumen extracelular, aumenta el volumen sanguíneo. Ya no vamos a tener 5 litros, a lo mejor tenemos 5,200, 5,500. Eso hace que aumente la presión circulatoria. Ahora hay más volumen de sangre, entonces va a aumentar la presión circulatoria. Entonces, de alguna forma, aumenta la sangre venosa que retorna al corazón y entra la autorregulación en los tejidos periféricos. El aumento en la sangre venosa que retorna al corazón hace que aumente el gasto cardíaco, y la autorregulación en los tejidos periféricos aumenta las resistencias periféricas totales. Y estas dos, el aumento en las resistencias y el aumento en el gasto cardíaco, combinados, nos van a ocasionar hipertensión. Ya lo habíamos visto al principio, muy al principio, en la primera, segunda diapositiva, dijimos que la presión arterial dependía del gasto cardíaco y de las resistencias periféricas, y esa es la forma en que ambos parámetros pueden aumentar.
El sodio controla el volumen del líquido extracelular. Vamos a ver cómo lo controla. Primero, vamos a suponer que esta persona aumenta su ingesta de sal. La comida se le hace muy desabrida y le vacía medio salero, ¿no? Eso hace que se eleve la presión arterial y al elevarse la presión arterial hace que la sal sea más difícil de excretar. Esto hace que aumenten los niveles de sodio. Les recuerdo que la sal es cloruro de sodio. Eso hace que aumente el líquido extracelular, porque si retenemos sodio, retenemos líquidos. Entonces va a aumentar el líquido extracelular. Esto hace que aumente la osmolaridad del líquido extracelular, o sea, se va a hacer más denso. Y cuando está más denso, eso nos va a hacer que nos dé sed. Y yo creo que ustedes lo han atestiguado. Cuando comes alimentos muy salados, y ahí viene la comida chatarra, que es rica en sodio, eso estimula el centro de la sed en el cerebro. Esto estimula la segregación de la hormona antidiurética y su nombre lo dice, antidiuresis, o sea, evita que se orinas menos y eso aumenta el volumen intravascular, o sea, la cantidad de líquido que está en los vasos sanguíneos, o sea, el volumen de la sangre, y esto causa hipertensión. De esa manera el sodio controla el volumen de líquido. El sodio causa hipertensión. Por eso una de las maniobras que hacen los médicos al principio, cuando van a tratar a un paciente con hipertensión, lo primero es que deje la sal. El problema es que mucha gente no la puede dejar, no le gusta la comida sin sal y siguen comiendo sal y bueno, vienen los problemas. Y el otro sistema, el sistema renina-angiotensina, vamos a ver. La renina es una hormona que se produce en el riñón. Se produce en una región que se llama aparato yuxtaglomerular. Entonces, si baja la presión arterial, el angiotensinógeno, que es una proteína que se produce en el hígado y que anda circulando, es una proteína que no está activada. Pero la renina que se produce en el riñón la activa y se convierte de angiotensinógeno a angiotensina 1. Entonces, aquí todavía la angiotensina 1 no tiene ningún efecto, pero al pasar por los pulmones hay una enzima que se llama enzima convertase de angiotensina y convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 solamente actúa unos breves segundos porque casi inmediatamente es inactivada por la enzima angiotensinasa, pero esos breves segundos que actúa son suficientes para ocasionar retención de sodio y agua y vasoconstricción. Y ya quedamos que retener sodio retiene agua y aumenta el volumen sanguíneo, y la vasoconstricción pues aumenta las resistencias periféricas, y estas dos cuestiones producen aumento de la presión arterial. Entonces, de esta manera el sistema renina-angiotensina produce aumento de la presión. ¿Cómo se va a presentar la hipertensión? Bueno, el problema de la hipertensión es que generalmente es asintomática. El paciente no tiene ningún signo ni síntoma, pero aunque no haya síntomas, hay daño orgánico. Hace un par de semanas supe de un paciente que había dejado de tomar su medicamento porque se sentía bien. Dice, no siento nada, ¿para qué estoy gastando en medicamento? No había pasado el mes cuando tuvo un accidente vascular cerebral, tuvo una hemorragia cerebral. Y el día que lo llevaron al hospital tenía 220/120 de presión, pero él no se sentía mal, ¿verdad? Entonces ese es el problema, ¿no? Es una enfermedad silenciosa e inespecífica. No obstante, a veces sí da signos y síntomas, y los más comunes son cefalea, o sea, dolor de cabeza, que la gente puede decir, me duele la cabeza por cualquier otra causa. Mareo, sensación de inestabilidad, se sienten así como un poquito de vértigo, un poquito de mareo, que ya habíamos dicho aquí. Trastornos visuales, puntitos que ven, puntitos fugaces, se llaman fosfenos. Epistaxis, que es hemorragia nasal. Epistaxis es salida de sangre a través de las fosas nasales. Y hemorragia conjuntival. El paciente puede tener
todos los síntomas, solo alguno, uno o dos, o bien ninguno, ¿verdad? Por esto. Por eso decimos que es silenciosa e inespecífica. ¿Sí? Es el asesino silencioso, la hipertensión. Ok, ¿qué factores de riesgo además puede tener el paciente, ¿no? Estos factores de riesgo nos indican peor pronóstico, o sea, ¿a qué se refiere el peor pronóstico? A mayor riesgo cardiovascular. Por ejemplo, cifras de presión arterial persistentemente elevadas, paciente que fuma, paciente que tiene alteraciones en los lípidos, ya sea colesterol, triglicéridos, ¿verdad? O más adelante vamos a tener una clase de dislipidemias, ahí vamos a analizar todo esto. Repercusión en órganos, por ejemplo, ya con problema renal o problema cerebral. Si es diabético, si tiene sobrepeso u obesidad, si tiene antecedente familiar de enfermedad cardiovascular. Después de los 50 años es más problema, y en los hombres sobre todo tienen mayor problema. El sedentarismo, o sea, estar todo el tiempo sentado, no hacer ejercicio. Y si el paciente tiene personalidad tipo A. ¿Qué es esto de la personalidad tipo A? Aquí lo puse. Es la tendencia de las personas a mostrar ambición, competitividad e implicación laboral, así como impaciencia, urgencia temporal y actitudes hostiles, ¿no? El típico paciente que es muy competitivo, muy enojón, irascible, etcétera. Esa es la personalidad tipo A. Entonces es un factor de riesgo. Todos esos son factores de riesgo para que la presión arterial se dispare hasta arriba. ¿Cómo se va a complicar? Bueno, el aumento prolongado de la presión básicamente va a afectar a los órganos diana. ¿Cuáles son esos órganos? Son estos cuatro: corazón, riñón, cerebro y ojos. Entonces, en corazón va a ocasionar cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca e hipertrofia de ventrículo izquierdo. En riñón va a ocasionar nefropatía hipertensiva, que es la segunda causa de insuficiencia renal crónica. En cerebro, accidente cerebrovascular, sobre todo hemorrágico. Y en ojos, la retinopatía hipertensiva, que eventualmente puede dejar solo al paciente. Entonces, si se fijan, casi en todo están implicados los vasos sanguíneos, porque este es un problema de los vasos sanguíneos, este es un problema de vasos sanguíneos, este obviamente también, y estos también. Entonces, estas son las complicaciones de la hipertensión y desgraciadamente son bastante comunes. ¿Qué tratamiento va a recibir el paciente? Bueno, antes de empezar con los medicamentos, tiene que recibir tratamiento no farmacológico. Más bien tiene que llevar el tratamiento no farmacológico. Los medicamentos no son magia. Si el paciente no cumple con estas condiciones, el tratamiento no le va a servir de mucho. Tiene que bajar de peso, tiene que restringir o eliminar la sal de su dieta, al menos la sal adicional, porque hay alimentos que son naturalmente saladitos, pero no ponerle sal adicional a sus alimentos. Reducir las grasas saturadas, y ahí viene el consumo de carne, que mucha gente de plano no puede o no quiere dejar. Aumentar el consumo de frutas y verduras también. Hay personas que no tienen esta costumbre y no comen frutas de ningún tipo ni verduras. Hacer ejercicio físico aeróbico 30-45 minutos, al menos 5 días a la semana, idealmente toda la semana. Limitar el consumo de alcohol, que también mucha gente no lo limita. Y suspender el tabaco, que ese es otro problema, ¿no? Mucha gente no quiere o no puede dejar de fumar. Entonces, todo esto implica el tratamiento no farmacológico, pero muchas personas de plano no lo llevan. Y el tratamiento farmacológico, desde el principio, debe incluir uno de los siguientes fármacos, ya sea un diurético tiacídico, un bloqueador de los canales de calcio, un inhibidor de la enzima convertasa a angiotensina, que son los IECAS,
y un antagonista de receptores de angiotensina 2, esos son los ARA2. Se supone que debe empezar con un diurético y alguno, si no funciona, alguno de estas familias. No se pueden dar dos medicamentos de la misma familia. No puedes dar dos diuréticos o dos bloqueadores de canales de calcio. Y estos también es uno u otro porque tienen mecanismos muy similares. Pero sí se puede dar este con este, o este con este, o este con este, o este con este, o este con este. Entonces, no es el objetivo de esta clase revisar el tratamiento, solamente se los menciono. Y también hay otros medicamentos que no estaban en la diapositiva previa, que son los beta bloqueadores y los alfa bloqueadores. No se recomiendan como fármacos de primera línea. ¿Qué significa de primera línea? No vas a iniciar tratamiento con estos. En todo caso, vas a iniciar con los otros y si el paciente no mejora, entonces ya se va a agregar uno de estos. El paciente puede tomar puede tomar un diurético, por ejemplo, un bloqueador del calcio y un IECA, por ejemplo, y si aún así no se controla, entonces se le va a agregar o un beta bloqueador o un alfa bloqueador. El problema de iniciar solo con un beta bloqueador es que se asocia más a muerte por causas cardiovasculares, infarto o enfermedad cerebrovascular comparados con los ARA2. Y los bloqueadores alfa también tuvieron peores resultados cerebrovasculares y de insuficiencia cardíaca y cardiovasculares que los diuréticos. Entonces actualmente se prefiere iniciar con un diurético e ir agregando los otros medicamentos. Por lo general se usa un diurético y un IECA o un ARA2. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Bueno, se trata de alcanzar y mantener la presión arterial normal. No es así, ya se la bajé y ya dejé de tomar el medicamento. El tratamiento de la hipertensión es de por vida. El paciente tiene que tomar continuamente su medicamento y tiene que estar en vigilancia médica. Si no, después de un mes de alcanzado el tratamiento, no obtenemos niveles normales de presión arterial, entonces se aumenta la dosis del medicamento o bien se agrega otro de los medicamentos. No lo quitas, no lo sustituyes, le agregas otro. Si en un par de semanas más no se alcanza la meta, se agrega una tercera droga. Y lo que les decía hace rato, no usar un IECA y un ARA2 juntos, porque los mecanismos de acción son muy similares. Entonces puede tomar un diurético, un bloqueador de los canales de calcio, uno de estos dos, uno u otro, y si aún así no se controla, pues ya nos vamos también a agregar o el beta bloqueador o el alfa bloqueador. Hay pacientes que toman los 1, 2, 3, 4, los 5 medicamentos, y aún así no se controlan. En general, el tratamiento de la hipertensión debe incluir aumento en la actividad física, perder peso, y ahora sí, los fármacos antihipertensivos, que pueden ser los diuréticos, los inhibidores de la convertasa de angiotensina, los vasodilatadores, que son los bloqueadores de los canales de calcio. Estos medicamentos van a promover la excreción de sodio, sobre todo por eso se llaman diuréticos natriuréticos. Natriuréticos quiere decir que van a eliminar sodio. Entonces ahí se va a promover la excreción de sodio. Estos van a bloquear la acción del sistema renina-angiotensina y estos van a relajar el músculo liso de la vasculatura, sobre todo a nivel renal, y eso nos va a permitir bajar las resistencias periféricas. Entonces aquí está un cuadrito donde está más o menos el resumen del tratamiento que ya vimos detallado en diapositivas previas. Vamos a ver de una vez qué sucede en el corazón si la presión arterial persiste. Esto se llama cardiopatía hipertensiva y es la complicación más grave de la hipertensión arterial persistente. Es un conjunto de alteraciones en el corazón y en la circulación,
Eso se llama enfermedad hipertensiva del corazón o cardiopatía hipertensiva. ¿Y qué incluyen esas alteraciones? Bueno, trastornos estructurales del miocardio, o sea, se pierde la estructura de las células del miocardio, que es el músculo cardíaco. Entonces se altera la estructura, eso hace que vaya a haber disfunción, o sea que no funcione adecuadamente. Se altera la geometría del ventrículo izquierdo, o sea, el ventrículo izquierdo es como un cono, más bien como una pirámide cuadrangular de base superior, vértice inferior, hacia enfrente, y se pierde esa geometría por la misma, y eso también va a ocasionar disfunción. Se va a alterar la estructura y función de los vasos coronarios. Les recuerdo, los vasos coronarios son los que alimentan al corazón, y vienen trastornos del ritmo y la conducción eléctrica, o sea, las arritmias cardíacas. Y vamos a ver qué repercusiones tienen estos cambios en el paciente. 80% de los pacientes que tienen enfermedad coronaria, o sea, alteraciones de las coronarias, tienen hipertensión arterial. De hecho, la incidencia de infartos de miocardio silenciosos son más comunes en personas con hipertensión arterial. ¿Qué es un infarto de miocardio silencioso? El paciente no se da cuenta, no tiene signos o síntomas. Probablemente son infartos muy pequeñitos, pero por ejemplo, si el lugar infartado es el nodo sinoauricular, que es el marcapaso del corazón, pues el paciente va a desarrollar una arritmia cardíaca que puede ser mortal. También la enfermedad isquémica sintomática es más común en pacientes hipertensos. ¿Cuál es la enfermedad isquémica sintomática? La angina de pecho, que va a ser tema de otra clase más adelante. La hipertensión arterial es factor de riesgo para desarrollar fibrilación auricular, sobre todo si está asociado a hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué es la hipertrofia del ventrículo izquierdo? El ventrículo izquierdo, como está luchando contra las resistencias periféricas elevadas, se hace más musculoso, más grueso, pero eso es contraproducente porque disminuye su capacidad. Digamos, el volumen del ventrículo izquierdo disminuye porque sus paredes se hacen muy gruesas. Entonces, si se asocia la hipertensión con hipertrofia ventricular izquierda, el paciente va a desarrollar fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca que muy frecuentemente ocasiona trombos que se pueden ir a cerebro, y el paciente va a tener una tromboembolia cerebral. Y además va a haber aumento de arritmias ventriculares, y esto puede ocasionar muerte súbita. O sea, el paciente puede morir repentinamente, ¿no? Y yo creo que todos hemos escuchado historias de que iba manejando y se murió, o se fue a tomar una siesta y se murió, o estaba trabajando en su escritorio y ahí quedó muerto. O sea, eso es muerte súbita. El paciente estaba aparentemente bien porque realmente si es una arritmia tenía alguno de estos problemas. Entonces, la hipertensión arterial es el común denominador entre los pacientes con insuficiencia cardíaca. Prácticamente todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen hipertensión, y esa hipertensión está presente hasta en 33% de la población adulta, pero ya en la edad avanzada, digamos mayor de 55 años, hasta en 68% de la población está presente la hipertensión. La hipertensión duplica la incidencia de insuficiencia cardíaca en los hombres y la triplica en mujeres. Y esa insuficiencia cardíaca se va a incrementar a medida que va aumentando la presión arterial. Entre más altas las cifras de presión, más probabilidad de que se desarrolle insuficiencia cardíaca y que ésta sea cada vez más grave. La hipertensión además coincide con la enfermedad coronaria, o sea, obstrucción de los vasos coronarios, y la hipertensión por sí sola duplica la posibilidad de enfermedad coronaria y multiplica por 6 la posibilidad de infarto de miocardio. O sea, el paciente tiene más probabilidad de desarrollar infarto si es hipertenso.
Entonces, un problema estructural, habíamos dicho, del ventrículo, de la hipertensión, es que ocasiona hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y hace un momento les dije que la hipertrofia del ventrículo izquierdo es el engrosamiento de sus paredes porque está luchando contra las resistencias periféricas muy elevadas. Eso hace que se haga más grueso, como más fuerte, pero al mismo tiempo disminuye la cantidad de sangre que puede entrar a su cavidad. Entonces, la hipertrofia del ventrículo izquierdo es criterio esencial para definir la cardiopatía hipertensiva. O sea, ahí nos vamos a dar cuenta que el paciente ya tiene mucho tiempo hipertenso porque va a desarrollar hipertrofia del ventrículo izquierdo. Aunque no todas las hipertrofias de ventrículo izquierdo son de causa hipertensiva. Por ejemplo, un problema en la válvula aórtica o algo que se llama miocardiopatía hipertrófica pueden ocasionar hipertrofia del ventrículo izquierdo. La verdad es que la mayoría son por cardiopatía hipertensiva, son por hipertensión. Realmente la hipertrofia del ventrículo izquierdo es HBI, no HIV. ¿No? Es un mecanismo ocasionado por la enfermedad y ocasiona riesgos muy altos. O sea, la enfermedad no es esta. La enfermedad es la hipertensión y esta es una consecuencia de la hipertensión. Entonces, la presencia de la hipertrofia del ventrículo izquierdo da un riesgo 6 a 8 veces mayor para infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y muerte súbita. Realmente el riesgo de morir se triplica. ¿Cómo se diagnostica esta hipertrofia de ventrículo izquierdo? Pues el paciente debe acudir al cardiólogo, sobre todo si su hipertensión ya es de larga evolución, a que se le practique un ecocardiograma. Ese es el método diagnóstico ideal, pues no solamente va a medir el grosor de las paredes del ventrículo, sino el volumen de sangre que en un momento dado puede entrar al ventrículo izquierdo. Entonces, en resumen, la hipertensión arterial causa hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto va a ocasionar insuficiencia cardíaca. De hecho, cuando se diagnostica insuficiencia cardíaca, la mitad de los pacientes fallecen en los siguientes 5 años. La insuficiencia cardíaca va a ocasionar síndrome coronario agudo, que este síndrome coronario agudo puede ser la causa de estas muertes, y además va a ocasionar infarto nuevamente. Regresamos aquí. O sea, esto ocasiona estas dos cosas que puede ocasionar esto, y las arritmias cardíacas también. O sea, se va haciendo como una cascada. Esto nos lleva a esto, esto nos lleva a esto, esto nos lleva a las arritmias, y las arritmias nos pueden llevar al síndrome de muerte súbita. Un paciente que se encontraba en apariencia bien, que él estaba asintomático y de repente fallece sin previo aviso. Y es relativamente común. Yo conozco al menos, entre amigos, conocidos, pacientes, al menos unos 15 que han fallecido así. Así de que andaba de vacaciones y se murió. Se acostó a dormir y se murió. Estaba en su trabajo y ahí quedó en el escritorio. Se subió a su carro y ahí quedó adentro del carro. O sea, realmente es eso, una muerte súbita. La mejor forma de prevenir esta cardiopatía hipertensiva es un buen control de la presión arterial. Y ya habíamos dicho, y es la tercera vez que lo digo, los medicamentos más útiles son los diuréticos, como la hidroclorotiazida, ¿verdad? Los inhibidores de la enzima convertasa en angiotensina, popularmente conocidos como IECAS, son el captopril, el enalapril, y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, conocidos como ARA2, y el ejemplo clásico es el losartán. Entonces se puede dar si no se controla el paciente, entonces se agrega uno de estos dos, pero no los dos. Y ya en caso necesario, pues se agregan el resto de los medicamentos que vimos con la hipertensión. Les dejo la bibliografía aquí por si alguien tiene interés en seguir leyendo el tema. Gracias por su atención.